la gente está muy contenta de que una mujer sea la que dirige el destino del país. Tenemos que cuidar el comportamiento de nuestras autoridades municipales, los diputados locales. Ellos son la cara de Morena, la cara del movimiento, y si uno de ellos comete un error, pues es como si Morena lo cometiera. Que el gobierno del presidente Andrés Manuel es su gobierno, es el gobierno que los representa. De la misma manera, el gobierno del ingeniero Salomón lo ven como parte de ellos. Ve un gobierno suyo y pues se siente identificada con Morena y ve prácticamente lo mismo, el gobierno con el partido, ¿no? La gente está encantada con lo que está haciendo el presidente, el afecto que le demuestran la gente hacia el presidente es, o sea, no tiene comparación, ¿no? Cuando la gente va a una asamblea de Morena, a una reunión, dice, no, es que todos los adultos mayores venimos porque nosotros estamos muy agradecidos, o sea, pero ellos se sienten tan comprometidos con el movimiento porque así sienten que es el cariño del presidente hacia ellos. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Vivero, soy presidente de Morena aquí en Oaxaca. Cuéntanos más o menos este tiempo que has estado en el encargo, qué retos has encontrado. Pues comentarte que en este proceso que hemos vivido desde 2018 hasta aquí, que ya tenemos un gobierno de nuestro movimiento, que hemos ido avanzando con el proyecto de la Cuarta Transformación, pues realmente el partido se ha convertido pues en un partido muy grande, con una expectativa amplia de la gente y también los retos en el interior, porque tenemos que mantener de alguna manera pues el equilibrio entre todas las partes que convergen dentro del movimiento, los equipos, los liderazgos que hay en Morena cada vez son más fuertes, cada vez tienen mayor presencia, cada vez están convirtiéndose pues en liderazgos fuertes que representan a un nivel pues grande dentro de nuestro partido. También hay mucha gente que no le gusta los liderazgos, que se mantiene Morena neutra sin ver o estar dentro de uno o de otro liderazgo, y entonces habría que mantener el equilibrio en estas dos partes que representan Morena. Yo comento que y platico que en Morena pues hay muchos compañeros que tienen un libre pensamiento, que tienen una ideología más grande de los que tenemos o los que tienen algunos que son claramente partidistas, o también de los que son obradoristas, ¿no? Que no se dicen estar de un lado o de otro lado, o ni siquiera en Morena, sino que se dicen ser obradoristas que están dentro y coinciden con nosotros que tenemos que seguir el movimiento que inició el presidente Andrés Manuel. Pues es importante mantener en este momento el equilibrio de todos, ¿no? Sin apegarte a un equipo, a un grupo, a un liderazgo, a otro liderazgo, mantener más bien el equilibrio dentro del movimiento, porque Morena no representa a una persona o dos o tres, sino que representa un pueblo, ¿no? Nada más vemos la elección pasada del 2 de junio, ¿no? Que una mayoría participó a favor de Morena, y esa mayoría tal vez no tiene nombre, no está etiquetada, no viene de una figura, pero sí representa un movimiento amplio que inició el presidente Andrés Manuel hace muchos años con su lucha, con su visión de la transformación del país, con su ideología de cómo crear un partido o cómo es un movimiento, y desde ahí venimos, y eso es lo que tenemos que guardar, eso es lo que tenemos que cuidar. También pues dentro del partido tenemos que cuidar la función o el comportamiento de nuestras autoridades municipales, los diputados locales. Los gobiernos que tenemos en Morena son muy importantes porque ellos son la cara de Morena, la cara del movimiento, y si uno de ellos comete un error, pues es como si Morena lo cometiera, ¿no? Si ellos, pues algunos se tropiezan, es como si se tropezara el movimiento en un municipio, y pues eso es lo que también tenemos que cuidar, el comportamiento de todos. La gente ya no es la política de antes, que si antes un político cometió un error, pues era muy aislado, ¿no? Y nadie lo tomaba en cuenta. Ahorita si un político o algún liderazgo comete un error, pues se hace un escándalo, y eso pasa a perjudicar todo el comportamiento en el que tenemos de la política. Aparte, la gente ya no le gusta la política de antes, quiere una política nueva, una política fresca, un movimiento que esté a la altura de las circunstancias, de las demandas de la gente, y es por eso que la gente pues vota por Morena, porque sabe que Morena le tiene que dar resultados, y pues nosotros tenemos que ahora, o más bien responder o corresponder a lo que la gente quiere de un partido. Hace rato me decías que en Morena convergen como muchos pensamientos.
Para ti como dirigente de Morena en Oaxaca, me imagino que es todo un reto. O sea, ¿cómo logra Benjamín poder, eh, ¿cómo se llama?, mantener el equilibrio entre estos diferentes tipos de formas de pensamiento? Digo, cada quien tiene ejemplo, hay unos que son más de izquierda, otros que son más, no sé, nacionalistas, otros que tienen otra ideología. Tú como presidente, ¿cómo logras como converger en todo este mundo de diferencias a veces dentro del partido? Pues fíjate que dentro, o sea, de esta parte del equilibrio que tenemos que tener no solamente con la gente, con los liderazgos, sino que en Oaxaca con las organizaciones, con el magisterio, los Ujú. maestros, ahora el gobierno, la parte institucional, la parte de organizaciones, la parte del pueblo, pues hay que estar en constante contacto con ellos, ¿no? Porque para que ellos sientan que el partido les pertenece, tenemos que estar en constante contacto con la gente, con el pueblo, ¿no? Y entregarle el movimiento a la gente para que ellos también empiecen a sentir lo suyo y estar construyendo, no tratarlo de someter bajo los caprichos de la dirigencia o de alguien, ¿no? Sino que tenemos que abrir el partido, mantenerlo abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mantener abierto un partido logra que todos se sientan parte de Morena, ¿no? Y que todos puedan hacer uso también del partido, ¿no? Entonces, sí es complicado, pues, tener en un estado tan importante como Oaxaca y que nos hemos convertido en un estado no solamente morenista, sino también obradorista, con un cariño al presidente Andrés Manuel. Y pues si nosotros actuamos mal, cuando venga el presidente, pues se van a ir a quejar todos de que tenemos cooptado al partido, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? El presidente, pues todo lo tomamos como es, no solamente como el presidente de la República, sino que también pensamos que es el presidente de Morena, ¿no? En todo el tiempo, ¿no? Así lo vemos, porque él, pues aparte de ser el fundador, pues es nuestro líder político dentro del movimiento y pues cada que pasa o se comete algún error, pues pensamos y creemos que él tiene que saberlo, ¿no? Entonces, creo que en esta etapa pues la gente, si cometemos algún error, pues la gente lo hace saber hasta el presidente y el presidente también entiende esta dificultad que estamos pasando política de tratar de abrazar a todos, ¿no? Y estar atentos a todo lo que pasa en Oaxaca y en Morena. Y es que justamente Morena, pues fue el que, bueno, el presidente y luego Morena, fueron los que generaron la revolución de las conciencias, ¿no? De que ahora el pueblo quiera más. Como el pueblo ya está consciente, pues ya normalizó que tiene que cuestionar, ¿no? Ahora que se logró un triunfo histórico, la pasada elección presidencial, ¿por qué en Oaxaca la gente apoyó? No sé si tenga que ver igual a nivel nacional. En Oaxaca, ¿cómo ves al pueblo? ¿Por qué apoya tanto a Morena? Porque Oaxaca también se ganó la mayoría. Sí, pues somos el segundo estado con mayor votación hacia Morena, con mayor participación y pues con el respaldo hacia la doctora Claudia. Y esto se debe un poco pues porque el presidente nos ha puesto mucha atención a Oaxaca. Creo que Oaxaca es uno de los estados más privilegiados en este gobierno del presidente Andrés Manuel, los proyectos, los programas de bienestar, los proyectos de infraestructura prácticamente están aquí en Oaxaca, las carreteras que se hicieron a los municipios, el proyecto interoceánico, la autopista de Oaxaca Puerto Escondido, la que se va a terminar hacia el istmo de Tehuantepec, esto de los apoyos que se dio con el huracán Ágata en toda la costa de Oaxaca también fue muy importante. Ningún gobierno había hecho lo que el presidente Andrés Manuel hizo por Oaxaca y lo que está haciendo por Oaxaca. Entonces, creo que lo que pasó el domingo 2 de junio, pues fue más bien un agradecimiento a todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel. Pero no solamente eso, sino que también la gente se siente también parte del movimiento, parte del gobierno, porque no ven al gobierno como un gobierno extraño, ven que el gobierno del presidente Andrés Manuel es su gobierno, es el gobierno que lo representa, y también de la misma manera el gobierno del ingeniero Salomón lo ven como parte de ellos, ¿no? No es ajeno a lo que está pasando, sino que lo ven propio, lo ven como que algo, un resultado de una lucha que se ha dado de nuestros pueblos, de las comunidades que habían estado abandonadas. Entonces la gente ve un gobierno suyo y pues se siente identificada con Morena y ve prácticamente lo mismo, el gobierno
con el partido, ¿no? O sea, porque la gente así lo ve, ¿no? O sea, lo que se está haciendo, dicen, no, es que porque el gobierno del presidente Andrés Manuel con Morena lo están haciendo, ¿no? Entonces creo que es el resultado de todo un trabajo que está haciendo el presidente a nivel nacional. Y tú que recorres los pueblos de Oaxaca, ¿puedes decirnos qué es la mayor experiencia que has vivido? ¿Qué te ha dicho? Si recuerdas algún testimonio. ¿Qué es lo que más agradecen al presidente López Obrador? Lo más, o sea, el programa que ha tenido, creo que mayor éxito es el de los adultos mayores, ¿no? La gente está encantada con lo que está haciendo el presidente. O sea, la gente, los adultos mayores juegan un papel importante aparte en la familia, pero en estos momentos, en el gobierno, con el agradecimiento que tienen, o sea, los adultos mayores, en su mayoría, o si no es que el 100% están muy agradecidos con lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel. El afecto que le demuestran la gente hacia el presidente es, o sea, no tiene comparación, no tiene como que es algo que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que el cariño, cuando la gente va a una asamblea de Morena, a una reunión, dice, no es que todos los adultos mayores venimos porque nosotros estamos muy, muy agradecidos, o sea, ni siquiera hay como una invitación directa a los adultos mayores, pero ellos se sienten tan comprometidos con el movimiento porque así sienten que es el cariño del presidente hacia ellos, ¿no? Entonces yo siento que el presidente Andrés Manuel logró lo que ningún gobierno había hecho con la parte más difícil, ¿no? Porque luego muchos adultos mayores decían antes, ¿no? Yo no voy a cambiar de partido porque yo nací en el PRI, soy del PRI y voy a morir en el PRI. Y ahorita ese dicho se acabó porque ya ningún adulto mayor lo dice. Al contrario, dice, no, yo voy a defender al presidente porque el presidente es el único que se ha volteado a apoyar. ¿Y qué opinas? Bueno, hablando de los abuelitos, ves que te acuerdas de Vicente Fox, ¿no? Que había dicho que se pongan a trabajar los viejitos huevones. Y luego, como tú dices, el PRI. Esas declaraciones que ha hecho la derecha mexicana y además también, ¿qué dejó de hacer el PRI o bueno, la oposición para que cambiaran? ¿O porque no hizo nada por ellos? Sí, porque estaban abandonados más los abuelitos, los adultos mayores en las comunidades, ellos vieron, ¿no? La etapa del PRI, la etapa del PAN, y están viviendo la etapa del presidente Andrés Manuel, y por eso creo su cambio, ¿no? Porque ellos, más que nadie, más que nosotros, más que cualquiera, pues ellos fueron los que vivieron las etapas difíciles del gobierno, de los gobiernos del PRI, luego de los dos gobiernos del PAN, que fue un desastre, y ellos mismos comparan, ¿no? O sea, la gran diferencia que hay de los gobiernos del régimen pasado al gobierno del presidente Andrés Manuel, con un gobierno pues con la sensibilidad de llegar a las comunidades y aparte, pues todo el mundo recuerda la visita del presidente Andrés Manuel. Todos dicen, el presidente dijo que se iba a hacer esto y se está haciendo, ¿no? Eso es lo que más nos ayudó porque decir, el presidente Andrés Manuel dijo que iba a apoyar a los adultos mayores, que iba a sacar adelante. Y es lo que está pasando. Entonces, creo que ahí, pues, los de la derecha se quedan sin argumentos, porque una cosa es lo que se diga y ellos digan en los medios, pero otra cosa es lo que está pasando en las comunidades más alejanas, donde nadie llega, donde nadie llegó a esta campaña pasada, ningún candidato del PRI, del PAN, del PRD, donde nadie llegó de ellos, la gente decía, nosotros vamos a apoyar porque hemos visto el cambio con el presidente Andrés Manuel. Y ves que la oposición se queja de que Morena tiene muchísima mayoría, ¿no? Casi casi dicen que es una dictadura. ¿Puedes explicarle al pueblo, realmente es una dictadura? O como diría el presidente en una mañanera, es la dictadura del proletariado. Así es, ¿no? Yo creo que, o sea, la derecha está perdida en sus argumentos porque si vas a una comunidad, la gente está, está enamorada del gobierno que está haciendo el presidente Andrés Manuel, ¿no? Y está agradecida. Ellos no lo ven así como se ve arriba, como ellos lo intentan, como intentan describir el gobierno del presidente Andrés Manuel. Cuando vamos a una comunidad es totalmente diferente. Cuando vamos a una comunidad, dicen que es el único gobierno que los ha tomado en cuenta, que es el único gobierno que ha volteado a ver a nuestros pueblos, ¿no? Y entonces, pues, en los pueblos no entienden ese argumento de la derecha de decir que es un gobierno que
que es una dictadura y que no, no, en los pueblos al contrario, están totalmente convencidos de que el gobierno del presidente Andrés Manuel es el único gobierno que le ha puesto atención a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, creo que están perdidos, ellos solamente se guían en lo que pasa y en sus argumentos para descalificar el trabajo del presidente Andrés Manuel, pero no ven lo que los pueblos dicen del presidente, ¿no? De lo que hablan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por eso los votos, ¿no? Por eso no explican de dónde sale, ellos no se explican de dónde sale un apoyo pues muy grande hacia nuestro movimiento, hacia Morena, porque no ven qué es lo que piensa la gente, no saben lo que piensan los pueblos, no entienden por qué la gente está convencida en apoyar al presidente Andrés Manuel en su proyecto, en el proyecto de la Cuarta Transformación, porque no entienden a nuestras comunidades. Pero entonces ahí es un error muy estratégico de ellos. Pero ¿por qué crees que se comete ese error? Una, sus asesores muy malos. Los medios de comunicación masivos que son sus aliados no se atreven a ir a las comunidades a preguntarle a la gente qué está pasando, qué piensa. Porque entonces ahí está la respuesta, ¿no? Así es, la respuesta está abajo en las comunidades. Vas a una comunidad y le preguntas a la gente, ¿qué piensas de los gobiernos del PRI, del PAN? ¿Y qué piensas del gobierno de Morena que encabeza el presidente Andrés Manuel? Y ahí está la respuesta, ¿no? Simple, tan simple ir con un adulto mayor que tiene 80 años y preguntarle, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu comparación de los gobiernos del PRI, del PAN y el gobierno del presidente Andrés Manuel? Y en una comunidad te lo va a decir sin mayor argumentos, sin esto de que dicen que pues el presidente Andrés Manuel quiere hacer una dictadura o que no, ahí en un pueblo, en una comunidad con un adulto mayor que tiene y ha tenido la experiencia de vivir los gobiernos pasados con el gobierno de ahí te lo va a decir. Y es fácil pues describir todo lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora es el reto. Yo sé que el presidente, pues, una ya nos va a dejar la presidencia de la República. ¿Qué tiene que hacer Morena para no perder ese amor del pueblo? Pues creo que este pasado proceso, en el proceso interno para la decisión de quién iba a encabezar el movimiento, pues ahí nos dimos un claro ejemplo qué es lo que necesitamos para mantener unido a Moreno, ¿no? Y pues tenemos que hacer la unidad entre todos y todas, ¿no? Que a pesar de las diferencias, de las aspiraciones políticas y personales de cada uno, existe primero mantener la unidad dentro del partido, ¿no? Tenemos y tienen los compañeros aspiraciones porque están dentro de un proceso político y pues es natural, ¿no? Pero eso sí, siempre tenemos que privilegiar la unidad dentro de Morena. Eso es lo que nos va a permitir mantenernos mucho más al futuro, mantener nuestro movimiento, mantener el gobierno, es la unidad entre todos los actores políticos, tener claro que a Andrés Manuel le costó muchos años para lograr el triunfo, no le costó un proceso, le costó varios momentos de mucha dificultad y él lo logró llevar a cabo con una unidad dentro de un movimiento y es lo que tenemos que ver, ¿no? La unidad, siempre mantener la unidad. Cuando haya una diferencia política, debemos de privilegiar la unidad. Cuando exista una ruptura por algún motivo o alguna aspiración de alguien o personal, pues siempre debemos de pensar que tenemos que mantener la unidad para lograr caminar hacia el futuro. Entonces, pues sí nos esperan retos importantes porque lamentablemente pues creo que el presidente deja una etapa, termina y culmina una etapa y viene ahora el proceso y la etapa de la doctora que va a encabezar no solamente el gobierno, el país, sino que también se convierte en nuestra dirigente, en nuestra líder política, que va a marcar la ruta de Morena, ¿no? Y luego, pues así vamos a tener que continuar más adelante y lo importante es tener muy claro que el movimiento para llegar en esto donde estamos, pues nos costó y costó muchísimo, costó vidas, costó luchas, costó muchas cosas para llegar aquí y no tenemos que perder el objetivo por el cual se inició Morena, por el cual el presidente Andrés Manuel luchó y tenemos que seguir unidos, unidos como él nos enseñó, como él
diseñó un proyecto, no solamente en los 6 años, sino diseñó un proyecto a futuro. Y es así como pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? En unidad, no dejar que Morena se contamine, sino que seguir los pasos del presidente Andrés Manuel con los principios, los valores que él nos ha enseñado. Y ahorita que se logró ya la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en las casi, y realmente ves viable que se apruebe casi todo el plan C. ¿Cómo ves estas reformas? Bueno, estas iniciativas que ha promovido el presidente. ¿Crees que logre? Porque al final también creo que fue parte de la campaña por la cual también el pueblo votó por Morena. ¿Crees sé que se debe aplicar? Porque ves que la oposición se resiste y ponen argumentos como va a afectar la economía, que no sé qué tanto. Pues el 2 de junio lo que pasó, la gente salió a votar porque también estaba de acuerdo a que se llevara a cabo el plan C. Y bien lo explicó el presidente, el plan C era renovar el sistema de justicia, hacer democrático el proceso para la elección de toda la estructura. Y la gente desde ahí decidió. Si la gente estuviera en contra de que se hiciera el cambio al sistema de justicia, la gente no iba a apoyar a Morena, ¿no? Pero a la hora de depositar el voto, o todos pensamos en dos cosas. Uno, la continuidad de la Cuarta Transformación. Y dos, que se hiciera un cambio en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con nuestros compañeros diputados federales, los senadores, pues es llevar a cabo o hacer el mandato que nos dio la gente, el pueblo, el domingo 2 de junio, ¿no? Con su voto. A través del voto ellos dijeron, habló el pueblo y dijo, hay que continuar la transformación y hay que hacer un cambio al sistema judicial, que la derecha pues siempre había estado en contra, ¿no? En contra de Morena, en contra de que continuara la transformación y en contra de que se renovara el Poder Judicial, porque ellos desde ahí todavía pueden parar varios leyes que benefician al pueblo. Entonces, creo que lo que el pueblo ya dio su palabra, ya emitió su palabra a través del voto, y ahora lo que les queda o lo que nos queda a los que formamos parte dentro de Moreno, pues es llevar a cabo lo que la gente nos mandató el domingo 2 de junio, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a pasar todo este cambio, es necesario, tenemos que democratizar más las instituciones, tenemos que darle más poder al pueblo y es en el proceso que vamos. El presidente Andrés Manuel lo hizo hasta donde pudo, pero ahora le corresponde a la doctora seguir dándole más poder al pueblo y bien lo dice el presidente, el pueblo no se equivoca, ¿no? El pueblo es sabio, entonces hay que hacer lo que el pueblo dice, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir mantener un esquema de una institución donde pues realmente la justicia no era para todos, solamente era para algunos? Ahora tenemos que hacer la justicia para todos y es renovando todo el poder judicial y luego pues también ir por otras instituciones que todavía falta democratizar y que estén en manos del pueblo y no en manos de algunos que antes se creían dueños y que solamente representan los intereses de algunos empresarios o un grupo político. Ellos, pues ya se acabó esa etapa, ya tenemos que entender que la transformación ya avanzó, ¿no? Y que ya es imparable, porque algunos se resisten a entender que ya hay un proceso de transformación y piensan que todavía pueden llegar a negociaciones, pueden hacer y pueden llevar a presiones a través de marchas, de paros, de como lo que están haciendo ahorita para someter al gobierno a un capricho de unos cuantos. El presidente Andrés Manuel dio el ejemplo, que él ya no se sometía a caprichos de nadie, a pesar de que muchos estuvieron en contra de varias iniciativas del presidente, pues el presidente nunca se echó para atrás en algo que él ya se había comprometido. Entonces ahorita sería muy lamentable de que nosotros no hiciéramos lo que el pueblo mandató el domingo 2 de junio. Al contrario, la gente va a decir, bueno, entonces están en contra del pueblo o están desobedeciendo un mandato que nosotros ya les dimos a través del voto y por eso nos dieron la mayoría calificada, porque la gente entendió el mensaje de que teníamos que tener mayoría en la Cámara de Diputados, por eso se votó masivamente por Moreno, ¿no? Entonces, ahí vimos, no solamente ganamos la presidencia de la República, sino tuvimos una votación enorme para los
senadores y diputados federales y los congresos locales. Entonces, la gente, el pueblo decidió un cambio, decidió que continúe la transformación y en eso tenemos ahora que el deber de corresponderle al pueblo. ¿Crees que el partido debe ir un partido con la doctora así juntos? ¿O se debe ser un partido independiente y el gobierno de la doctora independiente? Es que a veces muchos dicen, no, pues es que tiene que separarse del partido. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu postura? No, yo creo que este proceso, así como lo cometimos un error en el 2018 de que el partido se alejó del gobierno y entonces nos topamos con un 2021 que estábamos desorganizados, no sabíamos qué hacer porque realmente el partido se separó en un rato del gobierno y pues perdimos la ruta porque ya no sabíamos para dónde ir, si caminamos a donde estaba el gobierno o nos alejábamos o nos acercábamos un poquito y creo que lo mejor de un partido es caminar con su gobierno, porque pues tenemos que defender también el proyecto, no podemos alejarnos cuando la gente está allá, porque realmente un partido representa a la gente, al pueblo, ¿no? Y más ahora que tenemos una mayoría absoluta, que no somos cientos ni miles, somos millones los que estamos en Morena, y entonces la gente quiere estar al lado de su gobierno, ¿no? Normalmente un militante de Morena, ¿qué es lo que hace? Querer que su gobierno, el gobierno por el cual votó, el gobierno que respalda, quiere estar cerca de ese gobierno, quiere saber qué pasa con el gobierno, pero aparte quiere ayudar a que el gobierno avance. Entonces, el partido tiene que estar con el gobierno, tiene que apoyar al gobierno, tiene que respaldar sus acciones y también tiene que hablar de lo que está haciendo su gobierno, defender en cada etapa lo que está haciendo el gobierno de la transformación. Ahora que venga el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, yo sé que la oposición está muy debilitada, pero hay otros poderes externos, ¿no? Como el poder económico, que ahí está. Pues la oposición se puede reagrupar, no hay que confiarnos. Está también viene una elección en Estados Unidos, pues entre Kamala Harris y Trump. Y yo creo que, por eso, creo que, como tú dices, siento que el partido sí debe respaldar a su presidenta, porque no la pueden dejar sola. Claro, no podemos dejar sola. Creo que el error más grande que podíamos cometer es a separarnos del gobierno, ¿no? Creo que si tuviéramos una polarización de los partidos en un proceso electoral, pues entendiéramos que la gente no quiere que los partidos estén involucrados dentro. Pero en este proceso no, en este proceso vimos que hay un pueblo convencido de que el gobierno tiene que ser de Morena. Y hay gente, y la gente, el pueblo, está convencido de que no solamente tiene que estar vigilando el gobierno, sino tiene que estar respaldando y ayudando a las acciones del gobierno. Entonces, creo que hay un pueblo no solamente tomando decisión de quién quiere que sea su gobierno, sino que hay un pueblo de la mano que quiere agarrar el gobierno y quiere avanzar para que las cosas se hagan y se hagan bien. Entonces la doctora pues creo que va a tener un gobierno con un respaldo de la gente muy importante, va a tener un gobierno que donde haya un pueblo ayudándola a sacar adelante los problemas que todavía no se han podido resolver, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener un gobierno muy bueno con una mujer, ¿no? Por primera vez en la historia, porque no es un gobierno cualquiera, ¿no? Es un gobierno totalmente diferente a los gobiernos que habíamos tenido anteriormente, porque siempre era pues un hombre el que dirigía, el que proponía, el que ponía la agenda, el que mandaba políticamente, el que encaminaba las cosas en México. Y ahora al tener una mujer en la cabeza, pues va a cambiar las cosas, ¿no? Va a cambiar, pero va a cambiar para bien, vamos a tener, y la gente está muy contenta de que una mujer sea la que dirige el destino del país, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también viene otra cosa totalmente diferente, porque una mujer es la que va a dirigir, pero una mujer también es la que toma decisiones y una mujer es la que va a llevar a su pueblo pues por un camino y por el camino de la transformación que inició el presidente Andrés Manuel. Sí, pues muchos decían, ¿no? Primera en América del Norte. Otra, muchos pensaban que México era un país muy machista. Con esto, toda esta imagen que tenía México como un país machista, donde los hombres eran como los que dominaban,
Y digo, y antes que Estados Unidos, que se supone que es un país mucho más avanzado, Sí, no, pues yo digo que hacemos un ejemplo, pues en América del Norte, de los países más desarrollados económicamente, a que México tome la decisión de que una mujer sea su presidenta, ¿no? Sea la mujer que lleve la política externa también en el país, y eso va a cambiar mucho la visión que tienen los otros países de México, ¿no? Porque tiene un gobierno con una autoridad política, moral muy fuerte, y luego al tener una mujer que va a llevar la rienda del país, y que eso que comentas de que antes decían que México era machista, o sea, cómo la forma de que tomamos una decisión, o sea que entonces en México hay una revolución realmente, como dice el presidente Andrés Manuel, no interna, sino también externa, al ver que una mujer va a tomar las riendas, de que una mujer va a tomar las decisiones, de una mujer preparada, una mujer a la altura de una circunstancia política histórica en México. Entonces creo que es algo increíble lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, y que el momento histórico en el que nos ha tocado a nosotros también estar, porque también hay que ver que nos ha tocado un momento muy privilegiado, ¿no? A nosotros como jóvenes, una participación activa dentro de la política, con un cambio muy importante en la política del país, y nos ha tocado estar aquí, nos ha tocado vivirlo, viviéndolo, y creo que eso, pues, ¿qué más les hubiera gustado a los que lucharon antes por un cambio, a los que querían la transformación del país, que a nosotros nos haya tocado y que esté en nuestras manos llevándose a cabo esta transformación? Creo que es algo muy importante. La verdad que nos sentimos contentos porque pues vemos algo pues que no había pasado en el país por muchos años, ¿no? Por muchos años. Y ahorita que lo estamos viviendo, pues sí, tenemos que pues también apoyar, también respaldar todo este proceso histórico que estamos siendo parte. eso que dices de los momentos históricos, ves que el presidente ha dicho son momentos estelares. Eh, ya hablando ya de estos momentos estelares, como Benjamín, más allá del dirigente de Morena, como un mexicano, un oaxaqueño, ¿cómo ves a México en, no sé, en unos, no sé, 10 20 años, como mexicano y como oaxaqueño? ¿Cómo lo ves? Nada más de Oaxaca, ¿no? Poniendo en Oaxaca como ejemplo, ¿no? O sea, con todo el apoyo del presidente Andrés Manuel, con todo lo que ha hecho el gobierno federal en Oaxaca en estos momentos, y lo que va a hacer la doctora, pues nos vamos a convertir en un estado pues de un desarrollo económico muy importante. Vamos a tener el istmo de Tehuantepec con un desarrollo muy importante, inversión extranjera, con un desarrollo fuerte en los próximos años, la costa con la autopista que se va a hacer, el desarrollo que haya con Puerto Escondido, con Huatulco y toda esa zona, que pues es un privilegio que en Oaxaca tengamos todos estos lugares, y con ese desarrollo pues vamos a crecer económicamente y nos vamos a poner a la par del centro y del norte del país, y eso pues vamos a cambiar, ya no vamos a ser un estado rezagado, un estado que nos tenían los gobiernos pasados como los últimos lugares en todo, no en todo, en todo. Entonces ahorita ya no. Y luego México pues va a tener un crecimiento económico grande, porque el gobierno federal está desarrollando pues los lugares donde puede haber inversión extranjera, donde están volteando a ver los países europeos. Entonces con esto vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a tener otra visión de cómo, de un México diferente, no como el que nos hacían pensar con los gobiernos pasados, que solamente nos hacían ver que estábamos en desarrollo y realmente estábamos abandonados, no teníamos ningún crecimiento, nada de apoyo. Y ahorita vamos a tener un México con un desarrollo muy importante, con un gobierno con otra visión, un gobierno que sí quiere equilibrar los niveles de país y de pueblo que tenemos, ¿no? Con la toma de tomar en cuenta todos los sectores
que estamos en México, y con eso pues vamos a cambiar en el desarrollo que queremos, no vamos a estar rezagados como lo estábamos antes. Entonces, creo que vamos a tener un país diferente, vamos a tener un país a la altura de la que antes soñábamos, ¿no? Y pues con eso nos vamos a convertir también en un país donde tengamos un desarrollo también de cualidades los jóvenes, con la comunidad indígena, con todos los sectores que antes estaban olvidados. Hablando de los pueblos indígenas, ves que el presidente ha hablado mucho de los valores del México profundo y en estas últimas mañaneras siempre menciona, voy a hacer un libro basado en la historia de los pueblos indígenas. Y Oaxaca es un estado donde hay más de casi 17 etnias. ¿Qué tanto valor aportan los pueblos indígenas de Oaxaca a México? Y también digo esto porque anteriormente la derecha o los medios también decían que los oaxaqueños éramos de lo peor, ¿no? Como te dices, bajo en todo. Baja en promedio escolar, que éramos flojos, que no le echábamos ganas, que por eso éramos caos, éramos los culpables de nuestras desgracias. Y luego el presidente dice, no, los pueblos indígenas, ahí está el valor, ¿no? Ahí está el México profundo, ahí están los valores de este país. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues en este proceso que dices de que el presidente nos tomó en cuenta porque pues él vio un valor muy importante en la cultura, en los usos, las costumbres de nuestros pueblos, y desde ahí pues un ejemplo de moral también, de un ejemplo de cómo los pueblos, a pesar de que los gobiernos neoliberales intentaron desaparecer, pues nuestros pueblos se resistieron, aguantaron, ¿no? Aguantaron todo el racismo, el clasismo que tenían los gobiernos pasados, aguantamos todo eso y logramos sobrevivir y logramos dar el ejemplo de que las comunidades se gobernaban mejor que con los gobiernos neoliberales, y con esto pues el presidente toma valores, toma principios, toma la forma de gobierno de cómo se tiene que hacer las cosas en México, ¿no? Y desde ahí sale varias ideas del presidente Andrés Manuel de cómo ir construyendo su gobierno, ¿no? De un gobierno de todos, un gobierno donde seamos tomados en cuenta todos sin diferencia alguna, y pues de ahí toma también el ejemplo de cómo crear y cómo salir adelante mediante los tequios, mediante la comunidad, cómo se desarrolla una comunidad. Y es muy importante lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel en tomar los valores desde el México que estaba olvidado, ¿no? Desde el México que estaba rezagado. Desde ahí, pues ir dándole su importancia, dándole el valor que merecen nuestras comunidades, y pues ir creciendo juntos. No solamente un México de una parte que está en crecimiento, sino de ir creciendo todos por igual para mejorar las condiciones de vida de todos, porque era injusto que un Estado tuviera un crecimiento económico muy alto mientras nosotros estamos totalmente en el olvido, sin programas, sin infraestructura, mientras otros había un desarrollo. Y ese era el México que se mostraba, ¿no? Al extranjero, el México en desarrollo, mientras nuestras comunidades solamente era la foto y para dar a conocer que había diversidad cultural, gastronómica, pero nunca éramos tomados en cuenta, nunca el desarrollo económico llegaba a nuestros pueblos. Con el presidente, pues se enfocó más en el desarrollo de las comunidades, en resaltar la cultura, sí, pero con un valor, ¿no? No como un trofeo, ni como una foto, ni solamente para mostrar al mundo lo que representa México, sino que le tomó el valor, tomó de nuestras comunidades ejemplos para gobernar el país, tomó ejemplos para desarrollar algunas obras de infraestructura y también de programas de bienestar. Desde nuestros pueblos salieron las ideas para el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel, y por eso pues creo que las comunidades están muy agradecidas con él, ¿no? Porque pues no solamente nos utilizan cuando así lo quiere el gobierno, ¿no? Sino que ahora somos los más tomados en cuenta en este gobierno, y poniéndonos en la misma balanza como los ponen a los
pueblos en desarrollo, a los estados en desarrollo. Toman el mismo valor a nuestros pueblos que están creciendo como los estados que se están desarrollando. Entonces, creo que es un acierto que ha tenido el presidente Andrés Manuel. Claro, pues conoce nuestra cultura, nuestras costumbres, y pues por eso creo que también le ha dado ese valor que requería darle a nuestros pueblos. Bueno, pues ya casi para finalizar, este tema va a ser un poco más personal. Yo recuerdo hace muchos años a Benjamín Viveros, un joven que empezó desde abajo, repartiendo periódicos, Regeneración, estudiante, aparte igual de un pueblo indígena, joven, fundador de Morena. ¿Cómo recuerdas ese Benjamín y ahora presidente de Morena? Y bueno, yo en persona estoy muy orgulloso de ti, pero tú, ¿cómo ha sido este proceso y cómo lo has sentido? Porque has vivido toda la historia de Morena. Tú has estado ahí, desde abajo y ahora aquí ocupando un encargo muy importante. Sí, pues fíjate que sí, yo me siento como que muy contento porque me ha tocado vivir esa etapa de la lucha del presidente Andrés Manuel, cuando pues soñábamos que iba a él a llegar a un momento en la presidencia de la República. Lo soñábamos, pero pues un sueño, pues posiblemente nunca se iba a concretar, ¿no? Pero pues llegar a un 2018 con el triunfo, con las posibilidades de que todos pudiéramos ser parte de un gobierno que abandera y abanderaba en ese momento la transformación, pues era algo increíble, ¿no? Era un sueño hecho realidad, ¿no? Pero ahorita, ya algunos años que han pasado, los procesos que nos ha tocado conocer, las dificultades en las que hemos estado, el hasta en un momento como que pues la indefinición, ¿no? De que, ¿y ahora qué va a pasar? Vamos a ir a, o vamos a seguir, nos vamos a parar, no, espérate porque vamos a esperar qué va a suceder. Entonces sí hemos estado, pues yo en lo personal, sí me ha tocado momentos complicados en decir, porque pues mantenerse, estar en la incertidumbre es algo complicado, ¿no? Pero pues siempre nos ha ayudado mucho el que hayamos creído desde un inicio en un proyecto, ¿no? Sin esperar algo a cambio, ¿no? Porque eso es lo que fortalece mucho, ¿no? Yo creo que en la política tenemos que entender y tenemos que tener muy claro que tenemos que seguir ayudando a que el proyecto siga, ¿no? Un proyecto que inició una persona que luchó muchos años, que no buscaba un cargo, más bien buscaba una transformación, y con eso te da la fortaleza de seguir. Hay veces que se te cierra todo el mundo, tal vez porque uno pues es joven y no entiende bien los procesos, ¿no? Y entonces, pero siempre teniendo en claro que hay un objetivo y que ese objetivo es seguir transformando la vida pública del país. Y ahí tenemos que seguir, ¿no? O sea, yo me ha tocado momentos difíciles de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo? ¿Me quedo? ¿Renuncio? Me dedico a otra cosa, pero siempre digo, no, si el presidente Andrés Manuel pudo luchar en contra de muchas cosas, porque uno no lo puede hacer, ¿no? Porque uno no puede hacer lo que él hizo, ¿no? Tomándolo como ejemplo. Y siempre, ¿no? Siempre tomando como ejemplo la lucha que hizo alguien en contra de todo. Y pues ahorita teniendo todas las posibilidades, pues es aún creo más fácil. Claro que pues por nuestra poca experiencia, por haber vivido pocos momentos dentro de la política, pues se nos dificulta. Pero aparte, pues ya vivimos un 2012 complicado, donde posiblemente si no hubiéramos creído en el proyecto, pues ahí de ahí nos hubiéramos hecho a un lado. Un 2013, 14 con la conformación de Creo Morena. que tú diste la clave. El 2013 para mí fue el decisivo. Fue el Sí, momento donde se aprobaron todas las reformas estructurales de Peña Nieto. Y muchos en ese momento era, esto se acabó. se acabó, porque pensamos que jamás íbamos a lograr ganarle a un sistema que se había implantado y yo eso también pensé, así como lo Ujú. dices, ¿no? O sea, un 2012 con una expectativa, una emoción de que sí podíamos, pero un 2013 muy trágico porque dijimos, no, o sea, si ya lo intentamos y ya lo acompañamos al presidente por segunda ocasión y no se logró,
creo que nunca se va a lograr, ¿no? Y vimos un 2013, pues una desilusión porque pues varios partidos que eran o varios políticos que estaban en un 2012 en la lucha, pues se entregaron al poder y pues ya era difícil continuar con el movimiento, pero el presidente nuevamente nos enseñó que no, que se tenía que seguir luchando. Y pues llegó un partido, luego llegó el primer proceso en el 2015 y vimos que sí se podía, ¿no? Ya en el 2015 volvimos a tomar un respiro porque ya con el partido dijimos, sí se puede. Sí. Y avanzamos y dimos, después de como que pararnos, una desilusión grande, en el 2015 dimos un paso pequeñito y con eso volvió la esperanza, ¿no? Luego un 2016 con otra etapa, un proceso, dimos otro paso y vamos ahora sí para la última, porque hasta el presidente Andrés Manuel decía la última, y creo que de ahí volvió como que el sentimiento de la esperanza de continuar, ¿no? Y ya un 2017 y luego llegamos al 2018 en un triunfo y ya dijimos, sí, esta es la última realmente, porque si no lográbamos esa ya era casi imposible. Pero lo logramos y con eso, pues ya, el respiro, la lucha continuaba. Y ya con eso, pues estamos hasta aquí. Yo también, pues yo me siento joven todavía como dentro de este proceso, pero sí con varios momentos, ¿no? Siento que nos tocó pues los momentos más importantes, ¿no? De la historia, creo, de esta historia con el presidente Andrés Manuel, los más importantes, ¿no? Porque construir un partido, avanzar con el partido, ganar el partido, luego consolidar el partido y el gobierno. Y en este proceso con la doctora, pues ya, como que un alivio más de que sí podemos continuar, que la gente sí está respondiendo y ya estamos más seguros de lo que viene en el futuro, ¿no? Porque ya logramos pasar la etapa más complicada, ¿no? Y sí, se han sumado mucha gente, han participado bastantes ciudadanos y creo que cada vez vemos a caras más nuevas y jóvenes sumándose, ¿no? Lo que yo me llena como de mucha felicidad de que muchos jóvenes se han sumado, ¿no? O sea, muchos jóvenes sin interés alguno se han sumado al partido queriendo o ser parte de este momento histórico. Sí, y aparte Oaxaca representó históricamente, ves que aquí fue la primera asamblea Sí, para aquí fue. constituir Morena como partido político. Aparte, pues digo, yo me acuerdo, hay una entrevista del ingeniero Salomón, ahora el gobernador, donde él dice que menciona que se acerca un político, que entonces era gobernador, que le dijo, pues ese no tiene esperanza. Claro, sí, porque Me- pues antes pensaban que Morena iba a ser un fracaso, ¿no? Que era una locura de que se le había una ocurrencia, ¿no? Una ocurrencia en una desesperación, ¿no? Pero pues no, al contrario, se equivocaron porque fue el mayor acierto que se pudo haber tomado, ¿no? Y como siempre, pues el presidente, o sea, admirarle que jamás se dejó vencer, ¿no? Que siempre llevó y levantó al movimiento y siempre nos decía qué hacer y nunca dejaba que estuviéramos quietos, sino que al contrario, todos los días, todo el tiempo en movimiento, ¿no? Eso, la verdad que animó bastante porque había mucho desánimo en un momento, ¿no? Habíamos en un 2013, así como decías, pues había un desánimo grande, la gente estaba sí ya se mostraba muy apática, ¿no? De creer, cuando construimos Morena la gente era muy apática, ¿no? Ya no quería nada, ya estaba como cansada, fastidiada de continuar. Y aún así, pues logramos avanzar, ¿no? Aún así con la apatía, con la desesperanza, logramos avanzar, ¿no? Porque pues también el presidente contagiaba su ánimo y pues sus ganas de salir adelante. Sí, entonces no sé si le quieres dejar un mensaje pues, a los oaxaqueños y a los jóvenes y qué viene para Benjamín. Sí, pues yo quiero agradecerle a la gente, ¿no? Por todo el cariño, la verdad, tenemos y desde el momento que pues creamos Morena, creo que hemos coincidido muchos en que no solamente es un partido, el movimiento trae como que el mantener una relación de amistad, de compañerismo muy profunda,
¿no? Con ciertos amigos, compañeros que hemos ido encontrando en el camino. La relación es muy profunda porque no solamente coincidimos en el partido, sino coincidimos en una transformación, en querer cambiar la situación de donde venimos, de las comunidades, de nuestros pueblos. ¿Por qué seguir con la pobreza que veníamos? ¿No? ¿Por qué no cambiar la situación de nuestros pueblos? ¿No? Sabemos que tiene un proceso, no lo entendemos, pero cuando vemos que inicia, pues ahí nos da la certeza de que sí se puede, ¿no? Porque sabemos que ya inició, ¿no? Entonces creo que coincidimos muchos en esa lucha, ¿no? No tanto en que nosotros tenemos que estar dentro de la política, sino que más bien porque sí somos tomados en cuenta en este gobierno que nosotros mismos somos y fuimos parte, ¿no? Y pues agradecerles todo el cariño, la confianza que han tenido en Morena, el trabajo que han realizado muchos compañeros sin pedir nada a cambio, o sea, mucha gente que realiza y aporta lo mínimo, pero con eso el partido sigue caminando, ¿no? El movimiento sigue. Y pues también yo decirles que mm, pues nos hemos dedicado en mucho tiempo a esto, o sea, le hemos entendido, conocemos como el proceso desde el inicio hasta el día de hoy en Morena y ya estamos aquí, ¿no? Y tenemos que seguir, ¿no? Yo entiendo que, pues, que un político o una persona que está en la política, pues, tiene aspiraciones, ¿no? Y, pues, todos tenemos aspiraciones los que estamos en política. Y yo, pues, sí tengo aspiraciones, quisiera continuar, ¿no? Quisiera seguir, quisiera pues seguir con el proyecto del presidente Andrés Manuel. Yo lo veo como mi ejemplo, como maestro del ingeniero Salomón, que pues estuve mucho tiempo con él, aprendí bastante, yo así lo tomo como pues un maestro que te enseña, que te agarra de la mano y te dice, vamos, a pesar de que uno a veces se opone y dice, no, es que yo no quiero, pero pues te encamina a algo. Y yo quisiera seguir, ahorita pues soy presidente de Morena, también soy diputado electo y quisiera hacer el mejor papel, ¿no? Y de ahí pues seguirle en la política, ¿no? Tal vez abonar poco o abonar mucho, pero sí me gustaría continuar con el proyecto que inició el presidente Andrés Manuel, que tiene el ingeniero Salomón. Yo lo veo como un solo proyecto, porque yo lo veo general, como global, es un proyecto grande que siempre y el objetivo es ayudar a la gente, sacar adelante a nuestros pueblos. Y eso yo quiero continuar, si la vida me da oportunidad pues de seguir, la gente, si uno también le echa ganas, porque uno, depende mucho de uno, ¿no? Las ganas que le ponga, el entusiasmo que le pongas todos los días, que pues te enfrentes a pesar de muchas circunstancias, pues siempre te enfrentes y vayas a por más. Yo creo que tenemos que seguirle, tenemos que seguir porque, diría el presidente Andrés Manuel, alguien tiene que ser el relevo, alguien tiene que darle la continuidad. Y pues si Él nos ha dado la oportunidad, porque Él nos dio la oportunidad de estar, pues tenemos que continuar con la lucha que Él inició, que no le costó lo que nos ha costado, está costando a nosotros. Yo entiendo que Él le costó muchísimo, muchísimo, y es como nuestro ejemplo. Si Él le costó y lo pudo hacer, y lo está haciendo para beneficio de los demás, ¿por qué no hacer, no? ¿Por qué no tomar su ejemplo y tal vez no hacerlo como él lo hizo en grande, pero sí hacer en el lugar que te corresponde y en el momento que te toca, ¿no? ¿No? Porque pues así como lo dice la política es un servicio y hay que servir porque es lo que te satisface, ¿no? Uno le satisface mucho servirle algo o algo, ¿no? Hacer algo por los demás es lo más satisfactorio, lo que en verdad te llena de satisfacción, ¿no? Entonces, hay que continuarle porque el proyecto costó mucho esfuerzo como para que dejes, o para decir, no, me hago un lado y que ya, no. Creo que nos costó mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo y pues tenemos que continuarle ahora que se nos da la oportunidad. Pues no sé si quieres añadir algo más, porque yo ya terminé mis Mm, preguntas. Pues no, creo que pues agradecerles a todos, ¿no? A este momento, yo creo que tenemos que continuar todos, ¿no? De nadie puede haber desánimo porque es una lucha muy grande, ¿no? No solamente del presidente, sino que de muchos. El presidente encabezó, pero muchos abonaron a esta lucha y tenemos que continuarle, no tenemos que parar.
tenemos que continuar con la doctora Claudia y los que vengan, o las que vengan, tenemos que seguir apostando a que tiene que haber un México mejor, un México diferente, un Oaxaca con posibilidades para todas y para todos. Tiene que haber un Oaxaca de un crecimiento importante como otros estados, y nuestras comunidades tienen que resaltar y tienen que ser un ejemplo de lucha, pero no solamente de lucha, sino de prosperidad también, ¿no? Y pues eso, y agradecerte el espacio. Muchas gracias, Benjamín.